Isabel Menéndez, que para mí es un verdadero placer presentar, siempre lo es doctoranda en mi universidad, en la UNED, dentro del programa nuestro de doctorado de Historia del Arte y Territorio, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, socia fundadora de Tasaciones de Arte Madrid, lleva investigando el peritaje y el mercado del arte desde 2002 y dentro de este ámbito ha realizado tasaciones y peritajes para diferentes instituciones públicas y privadas, entre ellas distintas empresas que cotizan en el IBEX 35, compañías de seguros, entidades financieras, diputaciones, ayuntamientos, fundaciones, galerías de arte, anticuarios y un largo etcétera. Todo este trabajo de campo le ha llevado a desarrollar una actividad docente relacionada con su campo profesional, que la ha convertido en profesora titular de arte en el Instituto Europeo de Diseño y en la Fundación Ortega y Gasset. Isabel nos va a hablar ahora de historiadores y peritos en la valoración de la obra de arte. Cuando quieras, un placer. Muchísimas gracias, Amaya, por esta presentación. Y primero de todo, dar las gracias a todo el comité científico, que no me quiero dejar a nadie, por esta oportunidad y por dar luz a un tema tan interesante para los historiadores del arte y sobre todo tan sugerente a la hora de valorar y peritar las obras de arte. Gracias, Amaya, gracias, Jeffrey Collins, gracias, Ana Dieguez, gracias, Pilar Díez del Corral y David Ojeda. Muchísimas gracias, Marta. También va por ti, gracias. Por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues historiadores y peritos en la valoración de obras de arte. Quizás, y por las fuentes que vamos a tratar, José Luis, sigo un poco tu hilo, pero me retrotraigo un poco en el tiempo y quizás por esto, después de haber haberme escrito esta comunicación, decidí que debería haber cambiado el título. Pero bueno, yo creo que esto suele pasar, ¿no? Y entonces, en vez de historiadores y peritos en la valoración de obras de arte, pensé, quizás por las fuentes que vamos a tratar, tenía más sentido añadir el título de artistas. Artistas, historiadores y peritos en la valoración de obras de arte. Y aclaremos que cuando nos referimos a peritos, contemplamos no solo aquellos expertos judiciales designados por una jurisdicción, sino también el experto académico, especialista o consultante privado. El trabajo implícito en la valoración de bienes artísticos, como todos saben, se puede dividir en dos grandes bloques. Por un lado, la valoración científica y académica, en ocasiones llamado el valor simbólico, y por otro lado, la secuencia estadístico-matemático para la asignación económica del bien. Por supuesto, esta última siempre en base a las premisas aportadas por los actores de ese primer grupo. Premisas como autenticidad, conservación y perdurabilidad de la obra, que llevamos hablando durante 2 días de este asunto, y para ello contamos o deberíamos de contar con historiadores de prestigio, investigadores, restauradores y conservadores que aporten el rigor técnico y científico, la ecuanimidad y precisión necesarias para situarnos sobre la pista del primer requisito imprescindible para llevar a cabo un peritaje, que es conocer la autoría o acercarse lo máximo posible a la época, contexto histórico y social de la creación de cada pieza. Pero realmente, ¿quién o quiénes tienen esa capacidad técnica? ¿Ese ojo educado para ello? Artistas, historiadores, peritos de arte, coleccionistas, como pueden ver en la diapositiva. Necesitamos agentes reductores de incertidumbres en la valoración y aprecio de obras de arte. A lo largo de los tiempos, la mayor parte de los peritos de arte eran reclutados entre los pintores, profesores de bellas artes u otros artistas reconocidos. Durante el siglo XIX, los artistas comenzaron a reivindicar su papel, no solo como creadores, sino también como expertos en la valoración y tasación de obras de arte. Este movimiento surgió en un contexto, por supuesto, de grandes cambios sociales y políticos, donde la figura del artista adquirió una nueva dimensión intelectual y profesional. Durante estos años, los artistas también convivían con anticuarios, prenderos, ropavejeros, corredores, mueblistas,
baratilleros y chamarileros. Eran agentes que a su manera también marcaban el aprecio económico de los bienes. La inmensa mayoría se encontraban entre la población marginada de pícaros, delincuentes, estafadores y buscavidas. Sirvan de ejemplo la anécdota recogida en un sugerente libro de 1890, donde se describe perfectamente esa picaresca de fin de siglo. Una prendera dijo que tenía un retrato pintado por Rafael. ¿De qué personaje?, preguntó un coleccionista pensando encontrar una ganga. De Fernando VII, contestó. Adiós, esperanza. El aficionado por poco se cae de espaldas. Es entendible que a mediados del siglo XIX florezcan los intentos por regulación de la labor de ese perito tasador, como bien comentaba José Luis. Las continuas protestas de los expertos que actuaban intermediando en pleitos destaparon la necesidad de exigir una formación y unos conocimientos para asegurar el correcto ejercicio de la profesión. Y ahora sí que me van a permitir, es un poco denso, pero vamos a hablar de documentos que todavía no han sido publicados. Una providencia fechada en Madrid del 15 de septiembre de 1879 y emitida por el juzgado de primera instancia del Hospital, describe perfectamente la situación de vulnerabilidad de los peritos en aquel momento. El caso es el siguiente, se lo voy a resumir. El juzgado condena al pago de cierta cantidad a un demandado. El demandado es un tal don Ignacio Sabater, en autos contra don Cirilo Cordón. Como don Ignacio carece de metálico para afrontar dicho pago, se le ordena el embargo de diferentes bienes muebles, sugiriendo la necesidad de una valoración de arte. Para resolver esta situación, el juzgado nombra a 2 peritos por cada una de las partes, 2 peritos tasadores de mueble y 2 peritos tasadores de pintura. Entre los tasadores de pintura se encuentran don José Rivero y don Francisco Javier de Mendiguchía y Núñez, que es el que ustedes pueden estar leyendo en el documento. El condenado, en desacuerdo con uno de los nombramientos de los tasadores, recurre ante el juzgado, poniendo en duda la profesionalidad del perito, ese tal don Francisco Javier de Mendiguchía, y alegando el incumplimiento de la segunda regla del artículo 303 de la Ley del Enjuiciamiento Civil, cuyo tenor establecía que los peritos deben tener títulos de tales en la ciencia y arte a que pertenece el punto sobre el que ha de oírlo en juicio, o si la profesión o arte están reglados por las leyes o por el gobierno. Y concluyendo finalmente con las exigencias de que este entendido del arte carece de condiciones artísticas suficientes. ¿A qué se refería? Pues que carecía de un título oficial tasador de objetos de bellas artes. ¿Por qué uno sí y otro no? Pues porque cabe destacar que el otro perito, José Rivero, sí que contaba en su poder con un título de tasador de objetos de bellas artes. O sea, él mismo había solicitado la creación de una plaza de tasador en 1866 para poder ejercer con carácter oficial como profesional del peritaje. Cuando solicita esta plaza, se la solicita al gremio de peritos en general, aludiendo que no existían facultativos tasadores de objetos de bellas artes. Así que el gobernador provincial le da este título, le otorga este título, y esto es muy interesante, cito, para que salga de las manos de prenderos, mueblistas y baratilleros. Solamente para eso ya está bien que tengamos un título de un perito. Pero volvamos al cuestionado tasador. A la vista de las alegaciones, Mendiguchía, en aras de la defensa de su reputación profesional, justifica su cualificación destacando los méritos propios, la capacidad legal para cumplir la misión y además de hacer constar que ningún pintor posee el título de tal, el título de tasador, sino que se le reconoce por sus obras. Bueno, excepto su compañero nombrado. Bastante molesto y en alegato a la acusación, el perito acredita su maestría, la experiencia, aludiendo a la reseña que de él se encuentra escrita en la publicación de Manuel Osorio Bernard sobre los artistas españoles del siglo XIX. Bueno, en esta publicación se hace hincapié a su formación, que estudió bajo la tutela de Carlos Rivera, que estudió en la Escuela de Bellas Artes San Fernando, y muy importante, se nombran todas y cada una de las obras con las que concurre a exposiciones nacionales e internacionales.
Finalmente, el juez concluye que es un perito con formación más que justificada para llevar a cabo tal empresa. Y bueno, aquí podía haber cerrado el expediente y no haber pasado nada más, pero las cosas no iban a quedar así. El 31 de enero de 1880, el cuestionado tasador, Francisco Javier Mendiguchía, redacta para el Ministerio de Fomento una carta firmada junto con otros 40 artistas, pintores, escultores y grabadores, exigiendo la regulación de las competencias y aptitudes legales que necesitaban todos ellos para ser considerados peritos. Buscaban tener, en definitiva, una acreditación que les respaldase para no verse en estos casos tan violentos. En dicho escrito mencionan un importante punto en el cual se explica que los tasadores oficiales de Bellas Artes no eran nombrados por oposición ni por examen en la Real Academia, con lo cual se quedaban desamparados en un vacío legal sin posibilidad de acreditar su saber, su leal saber y entender. Es curioso porque, sin embargo, los tasadores de muebles sí que lo tenían todo mucho más protocolarizado, se debían someter a un examen oficial, adquirían un título de peritos, pero los tasadores de pintura no. Bueno, en respuesta a esta misiva, la Instrucción Pública de Agricultura, Industria y Bellas Artes exige la contestación inmediata que deriva a la Real Academia de San Fernando. Ellos se lo quitan de en medio rápidamente. Con lo cual, a partir de ese momento, se cita a la Academia de San Fernando como una institución con la facultad de autorizar legalmente a los citados profesionales. Ya se había dictado sentencia. La Academia recoge el testigo y solicita que se dicte una disposición de carácter general aclaratoria para que en los tribunales de justicia y fuera de ellos se reconozca a los artistas sus competencias y aptitudes legales para participar como expertos en una tasación de obras de arte. De esta manera, se establece la primera regulación oficial para ejercer como perito judicial de Bellas Artes al amparo de la Real Orden del 29 de noviembre de 1880. Según la cual están en disposición de ser peritos tasadores de pintura y objetos artísticos los, y cito textualmente, académicos, profesores de escuelas oficiales de Bellas Artes, los premiados con alguna medalla en exposiciones artísticas, tanto nacionales como internacionales, los partícipes de oposiciones o concursos y todos aquellos conocidos por obras notables, aunque estos últimos debían ser distinguidos como tasadores oficiales previo informe justificativo emitido por la Academia. Bueno, pues no fue el primer intento de regulación. Un poco antes, el pintor restaurador del Museo del Prado, Vicente Poleró y Toledo, ya lo intentaría. Poleró, que había sido nombrado tasador de cuadros y toda clase de objetos de Bellas Artes en 1868, demanda, por favor, una formación extensa para los peritos. Andaba asustado y muy molesto porque no entendía cómo se había podido declarar prácticamente libre la ciencia de la valoración artística desde 1870. Él mismo anteriormente ya se había preocupado en solicitar una regulación profesional de los expertos peritos y con tal motivo escribió un interesante artículo titulado «Circunstancias que debe concurrir en los peritos tasadores de objetos de Bellas Artes». Este escrito fue publicado en El Arte de España en 1868 y años más tarde fue incluido en el Tratado de la Pintura en general. Puede considerarse uno de los textos más esclarecedores del siglo XIX sobre el papel del perito o experto, con un protocolo a seguir para una buena praxis en la valoración artística y, asimismo, un intento de normativa profesional y de reclamar cierta calidad a la hora de emitir un dictamen. Poleró enunciará las condiciones indispensables para desempeñar el papel de tasador. ¿Cuáles serán estas condiciones? Ante todo, debe ser un artista y restaurador, con un exquisito tacto e inteligencia, mucha costumbre de ver y apreciar en su justo valor el objeto que se le presenta, habida consideración a su importancia y al estado de su conservación. Y, por último, deberá estar adornado de una rectitud inquebrantable para que, juzgado siempre con arreglo a conciencia, ni ceda por nada ni por nadie al incentivo del medro personal. Bueno, pues está claro que para Poleró un tasador debe ser un artista y un restaurador, ya que la creatividad del primero
pues no da por hecho esa formación del segundo, ¿no? Además de todo esto, esa formación técnica, además de todo esto requiere un perito no comunes y especiales conocimientos. Y yo cuando leí esta frase dije, ¿a qué se refiere con todo ello? Porque nos quedamos igual. Es decir, lo aclara después, que debe ser conocedor de la historia del arte. Ahí sí. Para el escritor y restaurador es importante que el entendido sea preciso en el conocimiento de los maestros y de los discípulos que siguieron su manera. Prestará recursos para no cometer errores, que no son muy comunes, atribuyendo a determinados artistas obras que no tan solo no hicieron, pero que o no habían nacido o habían ya dejado de existir cuando fueron ejecutadas. Confusiones lamentables y por demás frecuentes. Teniendo presentes las diferencias que separan a los maestros de sus discípulos, no se caerá en el ridículo extremo de vituperar faltas que los primeros no cometieron y de aplaudir bellezas que los segundos no fueron capaces de concebir. Bueno, en este texto queda muy sutilmente reflejados los errores de su época, la situación de su época, pero hace una mención mucho más sincera y mucho más espontánea en sus memorias. Esas memorias, tituladas Recuerdos de antaño, tampoco han sido publicadas. Para Poleró, para llegar a ser un buen experto, además de ejercer la profesión de artista y restaurador, deben poseer ciertos conocimientos de historia del arte, incluso da pistas cómo debe ser esa formación, en sus memorias también. Él dirá que se debe estudiar el desarrollo de las escuelas de pintura, los estilos especiales que las determinan y que deben saber separar unas de otras a partir de color, ejecución, composición y técnica. De hecho, el artista se plantea una serie de interesantes preguntas que quizás con ellas podría haber empezado esta comunicación y que trata de responder a lo largo del texto. ¿Qué condiciones debe reunir el profesional llamado a desempeñar el encargo de tasador? Bueno, para empezar, ser un artista y un restaurador. ¿Qué otras aptitudes son necesarias para valorar una pintura? Conocer la historia del arte. ¿A qué debe ceñirse el artista tasador para el correcto desempeño de su cometido? Y la última, ¿qué deben tener presente el tasador para la apreciación precisa de los bienes? Para nuestro artista es imprescindible el ojo artístico, estudiando en su contexto, y el ojo experto que se ha formado viendo tantas colecciones y ha visitado tantos monumentos. Aquí está una de las claves para la formación de esa costumbre de ver. De hecho, él cita, Carmen, que hacía alusión en su comunicación a la inauguración del Museo Arqueológico como una situación privilegiada para poder estudiar un montón de piezas in situ. En sus memorias explicará, y cito textualmente, cómo es esta formación de ojo experto. Dice, desde que tuve uso de razón sentí la afición desmedida a viajar. Y como quiera que esta ayuda en gran manera a la educación intelectual, desarrollando sus energías, de aquí infiero que a lo poco que sé, a la lectura y a mis excursiones lo debo. No fue muy buen estudiante. Empujado por mi constante deseo, cuando adquiría con mi trabajo después de cumplidas mis obligaciones, veníalo a emplear en viajes, resultando de aquí que cuanto más viajaba, más quería ver y más quería estudiar. Una vez aclarados los requisitos y cualidades imprescindibles para llegar a ser un tasador en el siglo XIX, él mismo plantea incluso un método a seguir. Dice que primero de todo hay que averiguar el autor de la pintura. Y no solo el autor, el aprecio que llegó a conquistar en el mundo del arte ese pintor. Y si no es posible determinar la autoría, pues vamos para atrás. Centrémonos en la escuela a la que pertenece. Y una vez sobre la pista, esto es lo interesante, pongamos en duda la obra. ¿Es original? ¿Es una imitación? ¿Es una copia? Para más tarde descubrir su procedencia y comprobar el estado de conservación. Así que autoría, originalidad, procedencia y estado de conservación. Esas son las claves que cita Poleró para una buena catalogación de pintura. Sirva la tabla siguiente para resumir todos los puntos tratados por el autor, para llevar a cabo un buen estudio previo a una tasación de arte.
Una tabla totalmente contemporánea y perfecta para interpretar y emplear en la actualidad. Sí que es verdad, bueno, que he empleado una nomenclatura contemporánea, he hecho un poco de traductora a nuestro lenguaje. Podemos encontrar factores dependientes de la autoría y factores dependientes de la obra. Dependientes de la autoría, bueno, originalidad, autenticidad, reputación del artista, lugar de nacimiento, movimiento artístico, estilo, veredicto histórico. Y luego los factores dependientes de la obra, las dimensiones. Es muy curioso porque Boleros dice que las grandes dimensiones en el mundo de la pintura penalizan el justiprecio de la obra. Las casas cada vez son más pequeñas. Y ya lo sabía. Estado de conservación. ¿Necesita restauración? ¿No necesita restauración? ¿Ha sido mal restaurada? Temática, bueno, calidad técnica, firmas, marcas. Habla mucho de diccionarios de monogramas. Dice que el experto debe emplear muchísimo tiempo y dedicación en copiar firmas de artistas y recomienda un par de diccionarios de monogramas. Bueno, el enfoque epistemológico, pedagógico y didáctico del ensayo nos invita a comprender y apreciar los valores objetivos necesarios para cualquier participante activo en este menester. Es un intento de legitimar, una vez más, la figura del experto, que es verdad que ya no se debe decir experto, del perito tasador de objetos artísticos. Tanto por lo que encontramos en las fuentes históricas como en la actualidad, es evidente que la tasación de obras de arte requiere la intervención de variados profesionales que sumen diversidades técnicas, conocimientos y habilidades específicas. Y es labor del perito seleccionar los sujetos profesionales necesarios, según cada caso, analizando sus particularidades, y participando de su pluriactividad. Bueno, esto ya lo comentaba José Luis. Bien, es verdad que el núcleo de población de sujetos competentes se ha ido ampliando durante años en un intento de regulación. Asociaciones, fundaciones, comités de sabios, consejos de autentificación y familiares de artistas. En la actualidad son muchos que renuncian a ello tras enfrentarse a multas millonarias, consecuencia de la emisión de desacertados certificados. Hoy en día se empieza a desprender la idea de un perito como un agente técnico con capacidad de juzgar y decidir, como fuente confiable de un tema concreto, quizás un historiador del arte. Su figura debe ser una suma de conocimientos y habilidades, una teoría que pone en relieve el papel del historiador del arte, experto, cuyas competencias naturalmente se ajustan al arte mucho mejor que las de cualquier otro profesional. En nuestro ordenamiento legal no existe una normativa que regule el papel del perito, aunque coleccionamos numerosos documentos que ponen en valor la necesidad de regular su situación. El dictamen judicial, la prueba pericial, la responsabilidad civil, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de patrimonio histórico, son diferentes premisas sobre las que se construyen las bases de la labor del perito. Es evidente que la tasación de obras de arte requiere de la intervención de diversos profesionales que colaboren, por un lado, en la valoración científica, que aborden problemas como los que hemos visto, autenticidad, conservación o perdurabilidad, y, por otro lado, un equipo, pudiera ser el mismo, que realice el trabajo estadístico-matemático de tasación en base a los elementos que aporta el equipo precedente. Por ello, conocer y acotar las competencias del perito, las diferentes actuaciones del mismo y reivindicar el papel del historiador del arte formado como un estudioso en la materia y del perito tasador de obras de arte como conocedor de los agentes y fundamentos determinantes en la valoración de una obra de arte son motivos ineludibles para esclarecer y poner en valor una necesidad de la sociedad actual. Muchas gracias.